Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de esta novela del autor italiano Paolo Giordano, La soledad de los números primos. Este es nuestro fragmento número 5 y, como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 8. Matías miraba hacia afuera por los cristales opacos de la ventana. Era un día luminoso, un anticipo de primavera a principios de marzo. El fuerte viento, que por la noche había limpiado la atmósfera, parecía llevarse también el tiempo, haciendo que pasara más rápido. Contando los tejados que desde allí lograba ver, Matías trataba de calcular a qué distancia se hallaba el horizonte. A su lado, Denis lo observaba de soslayo, intentando adivinar sus pensamientos. No habían comentado lo ocurrido en el laboratorio de biología. Hablaban poco, pero pasaban mucho tiempo juntos, sumido cada cual en su propio abismo, aunque sintiéndose sostenidos y salvados por el otro, sin necesidad de muchas palabras. Hola, oyó Matías a sus espaldas. En el cristal vio reflejadas a dos chicas cogidas de la mano. Se giró. Denis lo miró con aire inquisitivo. Las chicas parecían esperar algo. Hola, contestó Matías en voz baja y agachó la cabeza para evitar la mirada penetrante de una de ellas. Yo soy Viola y ella Alice, dijo la que así lo miraba. Vamos a segundo B. Matías asintió. Denis estaba boquiabierto. Ninguno de los dos dijo nada. ¿Qué? Prosiguió Viola. ¿No os presentáis? Matías pronunció su nombre en voz baja, como si más bien se lo recordara a sí mismo, y tendió blandamente la mano sin vendar a Viola, que la estrechó con fuerza. La amiga lo hizo rozándola apenas y sonrió mirando a otra parte. Denis se presentó también y no menos torpemente. Queríamos invitaros a mi fiesta de cumpleaños, que es el sábado, dijo Viola. Denis buscó de nuevo los ojos del amigo, en vano. Matías miraba a Alice, que seguía esbozando una media sonrisa tímida, y pensó que aquella boca de labios pálidos y finos parecía obra de un afilado bisturí. ¿Y por qué? Preguntó. Viola lo miró con gesto torvo y se volvió hacia Alice con una expresión que significaba, ya te decía que estaba loco. ¿Cómo que por qué? Pues porque nos da la gana. Gracias, pero no puedo, contestó Matías. Aliviado, Denis se apresuró a decir que él tampoco. Viola no le hizo caso. A ella le interesaba el de la mano vendada. Ah, ¿no? Repuso provocadora. ¿Será que tienes muchos compromisos para el sábado en la noche? ¿Has quedado con tu amiguito para jugar a los videojuegos? ¿O piensas cortarte otra vez las venas? Al decir esto, Viola sintió un escalofrío a la vez de terror y excitación. Alice le dio un apretón en la mano, indicándole que se callara. Matías no pensó, sino que había olvidado el número de tejados y no tendría tiempo de contarlos de nuevo antes de que sonara el timbre. No me gustan las fiestas, adujo. Viola se esforzó por reír y emitió una serie de jijíes agudos. Qué raro, si a todos les gustan las fiestas. Y se dio con el dedo dos golpecitos en la sien derecha. Alice le había soltado la mano y tenía la suya sin darse cuenta en el vientre. Pues a mí no, replicó Matías en tono severo. Viola lo miró con desafío y él le sostuvo la mirada con semblante inexpresivo. Alice había dado un paso atrás. Viola abrió la boca para replicar algo, pero en ese momento sonó el timbre. Matías echó a caminar resuelto hacia la escalera, dando por terminada la conversación. Denis lo siguió como arrastrado por su estela. 9. Desde que entró al servicio de los de la Roca, Soledad Galienas solo había tenido un desliz.
Había ocurrido 4 años atrás, una noche lluviosa en que los amos habían ido a cenar a casa de unos amigos. En el armario, Soledad solo tenía ropa negra, incluyendo la íntima. De esa manera se le hacía tan presente la muerte de su marido en un accidente laboral que a veces acababa hasta por creerla. Se lo imaginaba de pie en un andamio, a 20 metros del suelo, con el cigarrillo entre los dientes, nivelando una capa de cemento para poner encima otra hilera de ladrillos. Lo veía tropezar en una herramienta o en una soga enrollada, la soga con que tendría que haberse sujetado y que rechazó por considerarlo cosa de novatos. Lo veía tambalearse sobre los tablones y precipitarse al vacío dando un giro. El plano se ampliaba entonces para representar al marido cayendo como un puntito oscuro que agitaba los brazos en el vacío. Aquel recuerdo artificial concluía con una vista desde arriba, el cuerpo aplastado contra el suelo polvoriento del edificio en obras, exánime y bidimensional, con los ojos aún abiertos, boca arriba en medio de una mancha de sangre que se expandía poco a poco. Figurarse esto le producía un grato temblor de angustia entre nariz y garganta, y, si lo pensaba un rato, hasta se le saltaban algunas lágrimas solo de autocompasión, porque lo cierto era que su marido la había abandonado, que un buen día se había ido, probablemente para rehacer su vida con otra, y desde entonces nada sabía de él. Cuando emigró a Italia, se hizo pasar por viuda con un pasado digno que contar, ya que del verdadero nada había que decir. Vestir de negro y pensar que los demás podían ver en su mirada la huella de un drama, de un dolor inconsolable, le proporcionaba seguridad. Llevaba el luto con dignidad y hasta aquella noche nunca había traicionado la memoria del difunto. El sábado iba a la misa de las 6 para estar de vuelta a la hora de la cena. Ernesto llevaba semanas pretendiéndola. Al acabar el oficio, la esperaba fuera y siempre con gran ceremonia se ofrecía a acompañarla a casa. Soledad se recataba en su vestido negro, pero al final consentía. Él le hablaba de cuando trabajaba en correos y de lo larga que se le hacía la tarde solo en casa, con tantos años a cuestas y tantos fantasmas con los que lidiar. Era mayor que ella y su mujer había muerto de cáncer de páncreas. Caminaban cogidos del brazo y muy formales. Aquella tarde, Ernesto la acogió bajo su paraguas y, por guarecerla mejor, él se mojó la cabeza y el abrigo. La felicitó por su italiano, que mejoraba de semana en semana, y ella soltó una risita afectando embarazo. Por un gesto torpe, por una falta de sincronía, al llegar a casa de los de la Roca, en vez de despedirse como amigos, con 2 castos besos en las mejillas, se rozaron los labios. Ernesto se excusó, pero acto seguido se inclinó de nuevo y la besó en la boca. Soledad sintió que el polvo que en todos aquellos años se le había depositado en el corazón se levantaba en torbellino y se le metía en los ojos. Fue ella quien lo invitó a entrar. Tenía que permanecer escondido en su habitación un par de horas mientras ella daba de cenar a Alice y la acostaba. Los amos no tardarían en salir y volverían tarde. Ernesto dio gracias a Dios de que ciertas cosas aún pudieran ocurrir a su edad. Entraron sigilosamente. Soledad llevó al amante a su habitación, cogido de la mano, como a un adolescente, intimándolo al silencio con un dedo en los labios. Luego, a toda prisa, le preparó la cena a Alice, se quedó mirándola mientras se la comía lentamente, y al fin le dijo que parecía cansada y mejor sería que se acostase. Alice contestó que quería ver la tele, y Soledad, con tal de librarse de ella, se lo permitió a condición de que la viera en la buhardilla. Alice se fue al piso de arriba y aprovechó que su padre no estaba para andar arrastrando los pies. Soledad se reunió con su amante. Estuvieron largo rato besándose, sentados uno junto al otro, sin saber qué hacer con las manos, azorados, faltos de práctica. Al final, Ernesto se atrevió a abrazarla. Mientras él bregaba con el endiablado cierre del sujetador y susurraba excusas por su poca maña, ella se sintió joven, bella y desenvuelta. Cerró los ojos y cuando los abrió, vio a Alice en el umbral. Coño, se le escapó.
¿Qué haces aquí? Se apartó de Ernesto y se cubrió los pechos con el brazo. Alice los observaba con la cabeza ladeada, sin sorpresa, como animales en el zoológico. No puedo dormir, dijo. Por una misteriosa coincidencia, Soledad se acordó de aquello cuando, al girarse en un momento dado, vio a Alice en la puerta del despacho. Estaba quitando el polvo de la librería. Sacaba de tres en tres los pesados volúmenes de una de las enciclopedias del abogado, encuadernada en verde oscuro con lomo dorado, y lo sostenía con el brazo izquierdo que ya empezaba a cansársele, mientras con la mano derecha pasaba el trapo por los anaqueles de caoba hasta los rincones más recónditos, pues una vez el amo se había quejado de que solo limpiaba lo que se veía. Hacía unos años que Alice no entraba en el despacho de su padre. Un invisible muro de hostilidad le impedía franquear el umbral. Estaba segura de que apenas pisara el parquet, de hipnótico dibujo geométrico, la madera cedería bajo su peso y ella se precipitaría en un oscuro abismo. Todo el recinto estaba impregnado del intenso olor de su padre, los folios ordenadamente apilados en la mesa, los cortinones color crema. De pequeña, cuando iba a llamarlo para la cena, Alice entraba de puntillas y siempre dudaba antes de hablar, por el respeto que le imponía la figura de su padre inclinado sobre la mesa, estudiando sus complicados papeles con gafas de montura de plata. Cuando advertía la presencia de su hija, el abogado alzaba despacio la cabeza y fruncía el ceño como preguntándose qué hacía allí. Por fin asentía, esbozaba un amago de sonrisa y decía, voy. Alice tenía la impresión de seguir oyendo resonar aquella única palabra en el despacho, como si hubiera quedado atrapada entre aquellas cuatro paredes empapeladas y dentro de su cabeza. Hola, mi amorcito, le dijo Soledad. Seguía llamándola así, pese a que la joven que tenía delante, hecha un palillo, se parecía poco a la adormilada criatura que en otro tiempo vestía y llevaba al colegio todas las mañanas. Hola, contestó Alice. Soledad la miró unos segundos esperando que dijera algo, pero Alice, nerviosa, desvió la mirada. La criada siguió con lo suyo. Sol, dijo al fin Alice. ¿Qué? Tengo que pedirte una cosa. Soledad dejó los volúmenes en la mesa y se le acercó. Dime, mi amorcito, necesito que me hagas un favor. ¿Un favor? Claro, dime. Alice enrolló en el dedo el elástico de los pantalones. El sábado voy al cumpleaños de mi amiga Viola. Ah, pues qué bien, sonrió Soledad. Quiero llevar un postre y me gustaría prepararlo yo. ¿Tú me ayudarías? Pues claro, mi vida, ¿qué postre? No lo sé, una tarta, o un tiramisú, o esa tarta que haces tú con canela. La tarta de mi madre, dijo Soledad, no sin orgullo. Yo te enseño cómo se prepara. Alice la miró suplicante. Entonces, ¿vamos el sábado a hacer la compra, aunque libres? Pues claro, mi vida. Por un momento, Soledad se sintió importante y en aquella joven insegura reconoció a la niña que había criado. ¿Y podrías llevarme a otro sitio? Preguntó Alice. ¿A qué sitio? La muchacha vaciló un instante y luego contestó decidida. Hacerme un tatuaje. Oh, mi amorcito, objetó Soledad con pena. Ya sabes que tu padre no quiere. No tiene por qué saberlo, y no me lo verá, insistió Alice gimoteando. Soledad sacudió la cabeza. Va, Sol, por favor, le suplicó Alice. Si voy sola no me lo harán, se necesita el permiso de los padres. ¿Y entonces yo qué puedo hacer? Hacerte pasar por mi madre. Solo tienes que firmar un papel y no te preguntará nada. Da igual, no puede ser, tu padre me despediría. Alice se puso de pronto más seria y la miró fijamente. Será nuestro secreto, Sol. Hizo una pausa. Al fin y al cabo ya tenemos uno, ¿o no? Soledad la miró desconcertada, sin comprender al pronto. Yo sé guardar un secreto, prosiguió Alice con calma. Se sentía fuerte y despiadada como Viola. Si no, hace tiempo que te habrían despedido. La criada sintió una opresión en la garganta y balbuceó. Pero, ¿sí o no? La premió Alice. Soledad humilló los ojos y murmuró. Vale. Se dio media vuelta y empezó a ordenar los libros de la estantería
mientras se le saltaban dos lagrimones. 10. Matía era deliberadamente muy silencioso en todos sus movimientos. Aunque sabía que el desorden del mundo no puede sino aumentar, que el ruido de fondo crecerá hasta cubrir toda señal coherente, creía que si ejecutaba con cuidado todos sus actos, tendría menos culpa en esta lenta desintegración. Caminaba apoyando primero la punta del pie y luego el talón, descansando el peso en ambos extremos, con lo que reducía al mínimo la superficie de contacto con el suelo. Había aprendido esta técnica hacía años, cuando se levantaba por las noches y registraba en secreto la casa, porque las manos se le secaban tanto que para seguir sintiendo las suyas, nada le parecía mejor que pasar por ellas algún objeto con filo. Con el tiempo, aquel andar raro y sigiloso había acabado siendo su natural caminar. No era infrecuente que sus padres se lo encontraran repentinamente de frente, cual holograma proyectado desde el suelo, con su mirada ceñuda y la boca siempre cerrada. Un día, a su madre se le cayó un plato del susto. Matías se agachó a recoger los trozos y bastante le costó resistir la atracción de aquellos bordes afilados. Su madre le dio las gracias con embarazo y cuando él desapareció, se sentó en el suelo y allí se quedó un buen rato derrotada. Matías giró la llave en la puerta de la casa. Había aprendido que si tiraba del pomo y tapaba con la mano el ojo de la cerradura, podía ahogar casi del todo el chasquido del pestillo, y aún más con la mano vendada. Se deslizó en el vestíbulo, introdujo la llave por dentro y repitió la operación. No parecía sino que allanara su propia morada. Su padre ya estaba en casa, había vuelto antes de lo habitual. Cuando oyó que alzaba la voz se detuvo, sin saber si pasar por el salón e interrumpir la discusión de sus padres, o salir de nuevo y no entrar hasta que desde el patio viera que apagaban la luz. Que no me parece justo, decía su padre en tono de reproche. Claro, replicó Adele. Tú prefieres hacer como si nada, fingir que no pasa nada. Pues, ¿qué es lo que pasa? Hubo una pausa. Matía pudo imaginarse con claridad a su madre, abatir la cabeza y apretar los labios, como diciendo, contigo es imposible. ¿Qué pasa? Contestó. Pasa que Matías se detuvo a un paso de la franja de luz que proyectaba la puerta del salón sobre el vestíbulo. Observó la línea de sombra que iba del suelo a las paredes y el techo. Formaba un trapecio, aunque se dijo que era por engaño de la perspectiva. Su madre suspendía con frecuencia las frases a la mitad, como si mientras las pronunciaba se olvidara del final. Aquellas interrupciones dejaban en sus ojos y en el aire como burbujas de vacío que Matías se imaginaba haciendo explotar con el dedo. Pasa que delante de todos sus compañeros se ha clavado un cuchillo en la mano. Pasa que creíamos que eso se había terminado y hemos vuelto a equivocarnos, contestó su madre. Matías comprendió que hablaban de él, pero no se inmutó. Solo se sintió algo culpable de estar allí escuchando una conversación que no debía. Pero esa no es razón para hablar con los profesores a sus espaldas, replicó el padre, si bien en tono más humilde. Ya es mayorcito y tiene derecho a estar presente. Por Dios, Pietro, replicó la madre, que nunca lo llamaba por su nombre. La cuestión no es esa, ¿no lo ves? Y deja de tratarlo como si fuera, se interrumpió. El silencio se expandió por el ambiente como carga electrostática. Matía tuvo un estremecimiento. ¿Como si fuera qué? Como si fuera normal, reconoció la madre. Matía notó que la voz le temblaba un poco y se preguntó si estaría llorando. Desde aquella tarde era algo que le sucedía a menudo, casi siempre sin motivo, o porque la carne le había quedado gomosa, o las plantas del balcón se le habían llenado de parásitos. Pero, fuera por lo que fuese, siempre lloraba con la misma desesperación, como si todo fuera irremediable. Sus profesores dicen que no tiene amigos, que solo habla con el compañero de al lado y siempre está con él. Cuando a su edad los chicos salen por la noche, ligan. No creerás que es, la interrumpió el padre, que es... Matías quiso completar la frase, aunque no supo cómo. No, no lo creo, contestó la madre.
aunque casi prefiero que solo sea eso. A veces pienso que algo de Miquela se ha reencarnado en él. El padre soltó un profundo resoplido y dijo con cierta irritación: prometiste que no volverías a hablar del tema. Matías pensó un instante en Miquela, que había desaparecido en la nada, pero enseguida distrajo su atención con la imagen empequeñecida y distorsionada de sus padres reflejada en la superficie curva y pulida de un paragüero. Empezó a rascarse el codo con la llave, cuyos dientes notaba pasar por el hueso. ¿Sabes lo que más miedo me da?, dijo Adele. Las buenas notas que saca, nueves, dieces, siempre las más altas. Hay algo espantoso en eso. Matía oyó que su madre se sorbía, primero una vez y luego otra, esta última como si tuviera la nariz oprimida contra algo. Supuso que su padre la había abrazado. Tiene 15 años, edad cruel, dijo Pietro. La madre no contestó. Matía oyó cómo aquellos sollozos rítmicos aumentaban hasta un punto álgido y luego disminuían poco a poco hasta cesar. Aprovechando aquel silencio, entró en el salón. Heridos por la luz, los ojos se le cerraron levemente. Se detuvo a 2 pasos de sus padres que, abrazados, lo miraron con pasmo, como dos chiquillos sorprendidos haciendo manitas. Sus semblantes estupefactos parecían preguntar cuánto tiempo llevaba ahí. Matías miró un punto intermedio entre ambos y dijo: el sábado voy a la fiesta de unos amigos. Luego continuó hacia el pasillo y se metió en su cuarto. 11. El de los tatuajes miró receloso primero a Alice y luego a aquella mujer de piel oscura y expresión temerosa a la que la cría había presentado como su madre. No se lo creyó ni por un segundo, pero no era asunto suyo. A mentiras como aquella y a adolescentes caprichosas estaba acostumbrado. Y cada vez son más jóvenes, pensó. Esta no tendrá ni 17, aunque tampoco iba a rechazar un trabajo por cuestión de principios. Hizo sentarse a la mujer, que estuvo el resto del tiempo quieta y en silencio, con el bolso entre las manos, como si de un momento a otro fuera a marcharse, y mirando a todos lados menos a la aguja. La cría no se quejó. Él le preguntaba si le dolía, pues era una pregunta que no podía dejar de hacer, y ella contestaba que no, apretando los dientes. Al final, le aconsejó que se llevara la gasa al menos 3 días y se limpiara la herida mañana y noche durante una semana. Le regaló un frasco de vaselina y se guardó la pasta. En el baño de su casa, Alice despegó el esparadrapo que sujetaba la venda. El tatuaje tenía unas cuantas horas de vida y ya se lo había mirado por lo menos 10 veces. Y siempre que lo hacía, su entusiasmo se evaporaba un poco como agua de charco al sol de agosto. Esta vez se fijó en lo roja que se había puesto la piel alrededor del dibujo y con un nudo en la garganta se preguntó si recuperaría su color natural. Pero pronto desechó tal temor. Odiaba que todo lo que hacía se le antojara irremediable, definitivo. Lo llamaba el peso de las consecuencias y estaba convencida de que era otro de los fastidiosos rasgos paternos que con los años arraigaban más y más en su ser. Envidiaba rabiosamente la despreocupación de las chicas de su edad, su frívolo sentido de inmortalidad. Deseaba poseer la ligereza que correspondía a sus 15 años, pero cuando trataba de alcanzarla, no sentía sino la furia con que volaba el tiempo, y el peso de las consecuencias se volvía insoportable, y sus pensamientos empezaban a dar vueltas cada vez más rápido en círculos más y más estrechos. En el último momento había cambiado de idea, y así se lo dijo al tío, que había encendido aquella zumbante máquina y aproximaba a su vientre la punta de la aguja. ¿Ya no quieres hacértelo?, le preguntó el otro sin sorpresa. Ella contestó que sí quería, pero no una rosa, sino una violeta. El de los tatuajes se quedó mirándola desconcertado y le dijo que no sabía muy bien cómo eran las violetas. Pues parecidas a las margaritas, le explicó Alice, pero con 3 pétalos arriba y 2 abajo, y de color lila. Vale, dijo el otro, y puso manos a la obra. Alice
Se miró la florecilla que le adornaba el ombligo y se preguntó si Viola entendería que se lo había hecho por ella, por su amistad. Decidió que no se lo enseñaría hasta el lunes. Quería mostrárselo sin costras y en todo el esplendor de su piel clara. Se reprochó no haber despertado antes, porque habría podido tenerlo listo para la noche. Se figuró qué pasaría cuando se lo enseñara en secreto al chico al que había invitado a la fiesta. 2 días antes, Matías se había presentado ante ella y Viola con su aire ensimismado y les había dicho que él y Denis irían a la fiesta. Viola no tuvo tiempo de hacer ningún comentario desagradable, porque al instante el chico dio media vuelta y se alejó pasillo adelante, cabizbajo. No estaba segura de querer besarlo, pero la suerte ya estaba echada y si se acobardaba quedaría fatal ante Viola. Calculó la altura exacta a la que debía quedar el ribete de la braga para que se viera el tatuaje pero no la cicatriz que había justo debajo. Se puso unos vaqueros, una camiseta y un suéter holgado que le tapara todo, tatuaje, cicatriz y huesudas caderas. Salió del baño y fue a la cocina, donde Soledad estaba preparando para ella su tarta con canela. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el fragmento 5 de La soledad de los números primos. Ojalá que lo disfruten. Gracias.